Vamos con el mensaje de la palabra. No sé cuántos habéis estado siguiendo realmente, porque algunos sí sé que estabais cada domingo porque ponía vuestro nombre ahí, pero otros es difícil saber si estabais. Espero que sí, que estéis. Y como sabéis, ahora ya estamos ya en el capítulo 10, ¿vale? ¿Os acordáis cuando las cosas duraban mucho tiempo? ¿Os acordáis de eso? Os explico. Era cuando se daba valor a una cosa adquirida con esfuerzo. Lo comprabas, te había costado comprarlo y entonces lo cuidabas. Era cuando los recursos económicos que las familias tenían, pues se empleaban en cosas necesarias y aunque costaran o tuvieran un valor, pues entonces se compraba y entonces se cuidaba. Era también cuando el consumismo no existía, ¿vale? Estamos hablando de otro tiempo. Los jóvenes no saben, creo que no sepan ni lo que eso significaba. Creo, a lo mejor han escuchado alguna historia, alguna cosa que los padres hayan contado. En estos días en casa, precisamente hablando de estas cosas, hablábamos con Mabel y hablábamos con los chicos acerca de que cuando antes tenías ropa nueva, eso solamente ocurría pocas veces en el año. Navidad, Reyes. En algún viaje, si ibas a hacer un viaje, yo me acuerdo que alguna vez íbamos a hacer un viaje de vacaciones, íbamos a ir en el avión, y mi madre siempre decía, hay que ir a comprar ropa nueva para ir en el avión. De verdad, mi madre decía, hay que ir a comprar ropa nueva para ir en el avión. Hoy vas al avión y vas con lo primero que tranca. Y también cuando había un acontecimiento familiar, ese era el momento en el que entonces se compraba ropa nueva. Eso era interesante. Además, cuando ibas a comprar ropa, eso era todo un evento familiar. Íbamos todos juntos. Y comprábamos ropa para todos a la vez. Interesante, en Navidad y en Reyes, yo no sé a cuántos de vosotros, ya hoy en día no se usa tanto, pero era típico que siempre te tocaba un pack de calzoncillos y un pack de calcetines. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo o no? Te tocaba, ¿verdad? Hoy le ponemos calzoncillos o calcetines a esto y dices, ¿me regalaste calzoncillos? Era verdad, es así. La ropa, la bicicleta, los libros del colegio pasaban de hermano a hermano. Yo era el más pequeño y si no de hermano a hermano, de primo a los sobrinos o al vecino. ¿Sí o no? Yo fui el más pequeño de 5 hermanos y además el mayor me lleva a mí 16 años, pero yo me puse ropa que él se puso, imagina. Yo me puse ropa que él se puso. Y si se estropeaba, se zurcía. Oye, tuve que buscar esta palabra en el diccionario porque en canario se dice se zurcía. Y yo la escribí con S, no la escribí con Z. Y yo decía, pero yo toda la vida surcí. Entonces, ¿no? Es como cuando dice el cebadal, o no, el cebadal no, ¿cómo era que yo decía? La Cícer. La Cícer es un lugar allí en una playa, que yo he dicho así, pues la Cícer, todo el mundo lo conoce por la Cícer, pero se escriben las dos con C, es la Cícer. Pero tú no digas ahí en Canarias, ¿dónde está la Cícer? Porque todo el mundo se va a reír de ti. Di la Cícer. Entonces, yo me acuerdo que cuando algo se estropeaba, se surcía o se reventaba. Si se te rompían los pantalones del colegio por las rodillas, o los codos del jersey, ¿qué se te ponía? Parche. Hoy en día, la ropa ya viene con el parche puesto. Eso quiere decir que estaba roto antes de comprarlo. O sea, compraste una ropa usada. Porque le pusieron un parche para vendértelo. Tal cual, ¿sí o no? Y cuando saltabas en el sillón de casa, porque todo era nuevo y había que cuidarlo, las neveras duraban 40 años. ¿Sí o no? Y si te ponías a saltar encima del sillón, entonces tu padre o tu madre te venía y te decía, eso no se hace. Previo, un galletazo con la mano abierta. Porque había que cuidar el sillón. Tantas cosas hemos hecho, tantas cosas que duraban antes un montón, porque hoy en día casi todo es de usar y tirar. Además, antes las cosas las convertíamos en duraderas, ¿no? Antes, a ver si yo lo pongo aquí. ¿Está en sentido? Sí. Mejor dale tú, Fabio. ¿Sí? A ver, eso es. Antes hacíamos que las cosas las convertíamos en duraderas. Hoy existe una cosa que se llama obsolescencia programada. No sé si sabéis lo que es, pero yo os explico. La obsolescencia programada es
programar un producto para que tenga una vida útil, de modo que después de un tiempo que de antemano el fabricante ha calculado, esa cosa se estropea, y entonces lo que se alienta es al que quiere seguir usando algo así, pues que se compre otro nuevo, porque no vale la pena ni repararlo. Hoy en día te compras un microondas y no vale la pena reparar un microondas. Te cuesta más la mano de obra de reparar el microondas una televisión. Cuesta más reparar una televisión que comprarte una nueva. Eso es la obsolescencia programada de alguna manera. Incluso la industria lo hace así para estimular una demanda, para alentar al consumidor a adquirir nuevos productos. Si quieres usarlo, tienes que volver a comprarlo. Y esta manera de pensar no es solo con las cosas materiales, sino que también ha tocado lo moral y en alguna manera lo espiritual también. Por ejemplo, las amistades hoy en día no son duraderas, son de usar y tirar. ¿Qué decir también de las relaciones personales en el ámbito de lo más íntimo? Por ejemplo, el matrimonio. Hemos pasado esa parte de que antes las cosas duraban mucho tiempo, las cosas materiales, y ahora ya también lo hemos pasado a lo moral. Lo que tengo duda es saber si lo material afecta a lo moral, lo material afecta a lo moral o si es al revés. Si lo moral afecta a lo material. De alguna manera las dos cosas van vinculadas y no sé cuál afecta a una y a otra. Pero sí que creo que con la falta de búsqueda de Dios y cuando uno le deja de lado a Dios, entonces es cuando suceden todas esas cosas. Que las cosas no duran. Y tenemos que hacer otra vez que todo se convierta en duradero. Pero hoy, especialmente, vamos a encontrar un texto que nos enseña acerca del matrimonio y nos enseña acerca del divorcio. Se ha deteriorado tanto el concepto de matrimonio que hemos dejado de convertirlo en duradero. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis o habéis vivido en primera persona muy cercano a vosotros un divorcio. Nosotros, como dije antes, somos 5 hermanos. Mis 4 hermanos, que son mayores que yo, los 4 están divorciados. O sea que a mí me ha tocado en primera persona, si no en tercera, no en primera, tercera. Entonces, de alguna manera, todos hemos vivido muy cerca esta situación. ¿Y por qué se produce esto? Vamos a leer el texto, vamos a descubrir los argumentos de Dios de por qué se produce esto y vamos a descubrir los argumentos de los hombres. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlos y entonces entramos de lleno con ellos. Dice, y levantándose de allí se fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo, ante vuestra dureza de corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, sigue hablando Jesús, Dios los hizo varón y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar así. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú quieres decir en este texto. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ver cómo tú ves las cosas. Señor, ayúdanos a no tener prejuicio en cuanto a nadie y en cuanto a nosotros mismos, sino, Señor, a entrar delante de tu presencia y saber que en ti, Señor, hallamos la compasión que tú tienes hacia nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que nos des humildad para poder entender tus enseñanzas, recibirlas y aceptarlas, Señor. Tantas veces esto nos cuesta, pero te pedimos hoy corazones dispuestos a hacer lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y
llame. Jesús, en este capítulo 10, está dejando la región, además allá del Jordán, donde ha estado, para irse a la región de Perea. De Galilea al norte, para ir al territorio sur, donde acabaría su ministerio público. Eran los dominios, era el territorio donde estaba entrando, eran los dominios de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Era el que quería conocer a Jesús. Era también el que se burlaba de él y del que sospechaba. O sea, Herodes sospechaba de Jesús porque mucha gente seguía a Jesús y la gente quería hacerle rey. En otros pasajes ya de Marcos hemos visto como los herodianos, los seguidores de Herodes Antipas, se juntaban ¿con quién? Con los líderes religiosos de aquel tiempo, con los fariseos y con los saduceos, para ir en contra de Jesús. Incluso este Herodes Antipas es quien consiente en la muerte de Jesús de alguna manera, porque Pilato lo envía a Herodes y Herodes lo devuelve a Pilato porque no hizo Jesús aquello que esperaba, Jesús no hizo aquello que Herodes esperaba que hiciera. Jesús sabía que no le quedaba mucho ya y tenía que aprovechar el tiempo con sus discípulos y con las multitudes. O sea, bajar desde el norte hasta el sur era saber que Jesús ya iba a morir. Tenemos que entender esto para poder saber también cómo Él hablaba a la gente y cómo le transmitía el reino de Dios a la gente. Si haces una lectura muy rápida del texto y si estás leyendo el capítulo 9 y te pasas al 10, piensas que eso sucedió muy rápido y que cogió un avión y que se movió de un sitio a otro. No, pero las cosas aquí van un poquito más lentas. Porque hasta que llegó Jesús a Judea, que era la región a la que iba, pasó algún tiempo. Y en ese tiempo pasaron muchas cosas que Marcos no nos relata, pero que los demás evangelios sí. En ese tiempo, lo que sí nos dice Marcos es que mucha gente le seguía a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñaba a las multitudes, como lo solía hacer. Solía enseñar a la gente porque quería que la gente conociera lo que Él había venido a traer. En ese momento se acercan otra vez los fariseos. Y los fariseos se acercan para probarle, para traerle a Él una prueba. Pero en realidad, si miras el texto griego, la palabra que se usa para probar, en algunas de las traducciones que tenemos, utiliza el verbo tentar. Lo que querían hacer los fariseos era probar, tender una trampa a Jesús acerca de este tema. ¿Y por qué querían tender los fariseos una trampa a Jesús? Déjame explicarte. Tratar este tema del divorcio en tierra de Herodes Antipas era un verdadero problema. ¿Por qué? Porque este Herodes Antipas es el mismo al cual Juan acusó de haberse casado con una mujer que era la mujer de su hermano. Juan el Bautista lo reprendió por esto, lo amonestó, y Juan el Bautista perdió la cabeza por haber denunciado esto. Murió por haber denunciado esto. Ya conocéis, ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto ahí en el Evangelio de Marcos, hemos predicado, hemos enseñado acerca de eso. Cuando la hija de Herodías bailó, danzó delante de Herodes, y este muy entusiasmado le dijo: has bailado tan bien que te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. ¿Qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, tratar un tema como este en territorio no solamente de Herodes Antipas, sino con la influencia del Imperio Romano, esto era complicado. Porque en el Imperio Romano hacían y deshacían como querían, porque su moralidad era muy baja, tenían una influencia de griega muy importante en cuanto a las cosas que podían y no podían hacer. Y el cuerpo, en algunos aspectos, para muchos de ellos el cuerpo era para hacer con él lo que quisieras. Así que el tema, tratarlo, era de tenerlo muy en cuenta. Cualquier cosa que Jesús usara podía ser usado en su contra. Por eso, lo que estaban haciendo los fariseos era tentar a Jesús de alguna manera, ponerlo a prueba. Estaban poniéndole una trampa. Estaban diciendo: ven para aquí, que no pasa nada, que ahí lo que hay es tierra firme, ven para aquí, que puedes pisar, pero lo que había debajo de supuestamente tierra firme era un hoyo. Querían hacer a Jesús caer ahí, pero Jesús ya lo veía venir, porque Jesús conocía cuáles eran las intenciones de su corazón. Por lo tanto, trata con ellos de tú a tú.
el tema del divorcio era muy debatido no solamente por la gente de Roma, sino también entre las escuelas teológicas de aquellos fariseos, porque ni ellos mismos se ponían de acuerdo en cuanto a un tema como este. Algunos de ellos, los de una escuela llamada Hillel, ellos decían que se le podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier asunto, incluso por cosas tan pequeñas como por quemar la comida. Me quemaste la comida hoy, te doy carta de divorcio. Estoy poniendo un ejemplo que es para que entendáis. Era tal cual, tal cual. Cualquier tontería. Hoy te peinaste para el lado contrario, hoy te doy carta de divorcio. Permitían que se divorciara cualquier persona de su mujer, hombre, de su mujer, por cuestiones como esta. Pero había otra escuela teológica enfrentada a esta primera, a Hillel, que se llamaba Shammai, y esa decía que solo se podía permitir el divorcio en caso de infidelidad. Esa era la única razón. Y estas dos escuelas estaban enfrentadas. Jesús sorprendió a estos fariseos porque cuando les contesta, no les contesta citando a algunos de los rabinos o los rabíes de alguna de esas escuelas teológicas. Lo que hace Jesús para dirigirse a ellos y confrontar esta trampa es usar las escrituras. Usa la palabra. Y aquí me doy cuenta otra vez de que Jesús no usó solamente la palabra cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Jesús también usa la palabra contra aquellos hombres de carne y hueso que tratan de poner una trampa. Iglesia, tenemos que conocer la palabra para no caer ni en las trampas del enemigo, Satanás, Dios le reprenda, y tenemos que conocer la palabra para no caer en las trampas de los hombres con sus artimañas y sus engaños, tratando de acomodar la escritura como quieren. Tengamos cuidado. Así que Jesús les habla con la palabra y les menciona el Génesis. Aclara que Moisés permitió el divorcio por la debilidad humana, escuchad esto, y por la dureza de su corazón. Permitió el divorcio porque era el fracaso en comprender la idea original del matrimonio. Y quiero deciros que, aunque Jesús habla aquí del divorcio, también está hablando del matrimonio. Y está poniendo los cimientos para un matrimonio sano, un matrimonio estable y un matrimonio que le dé la gloria a Dios. Moisés lo permitió al ver el bajo estado moral del pueblo. Un pueblo que tenía una incapacidad enorme para poder entender la ley de Dios. Perdonadme, he cantado tan fuerte durante la alabanza que me he hecho daño. Y no puedo beber agua, así que me tengo que aguantar. Entonces, lo que permitió Moisés, como decía, era un estado amoral. Aquel pueblo no tenía ningún deseo de hacer cumplir la ley de Dios. Y en cierta manera, Moisés permitió el divorcio entre ellos para evitar cosas peores. Es triste, pero era así. La exigencia del matrimonio sigue siendo la misma. Es lo que Jesús les enseña a los fariseos. La ley de Moisés tenía un carácter temporal, pero no fue así al principio. Dios constituyó un matrimonio conforme a su corazón, y por eso de los versículos del 6 al 9, Jesús cita Génesis 1:27 y 2:24 para apoyar el propósito divino del matrimonio. Cuando dice que el principio de la creación, en esos versículos, dice que puede ser el equivalente, claro, el texto en Marcos está escrito en griego, ¿vale? Y entonces de repente lo que tiene que ser el equivalente es a una palabra que es con la que comienza la Biblia, comienza Génesis, diciendo Bereshit bara. Eso es en hebreo, en el principio creó. De hecho, Bereshit es el nombre original del libro de Génesis, que es origen, principio, Génesis. Jesús viene a decir algo así como que desde el principio está escrito lo que es el fundamento del matrimonio. Jesús viene a decir que eso se debe respetar. Y dicho de manera coloquial, Jesús diría, eso se respeta y punto. Jesús enfrentó nuevamente
a aquellos que venían a tergiversar, que venían a enfrentarlo, que buscaban algo con lo que acusarle. Jesús viene y los confronta y los enfrenta y los deja en evidencia. Así que por esta causa, hace referencia ahora a Génesis 2:24, Jesús establece que la raza humana fuese creada en dos sexos desde el principio. No hay otro sexo. Varón y hembra. No hay nada más. Y en torno a eso fue para lo que el varón entonces debía dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, que haría lo mismo que el varón, dejar a su padre y a su madre, para hacerse los dos una sola carne. Y esto es el plan divino. El plan divino es unir a un hombre y a una mujer. Y esto no es cualquier cosa, porque Jesús usa esos pasajes de Génesis 1:27 y de 2:24 para explicar que ser una sola carne establece una relación tan íntima y tan fuerte como si fuera el vínculo de una sangre, como el vínculo que tienen los hermanos. Yo tengo 4 hijos, mis 4 hijos tienen un vínculo, se supone que tienen la misma sangre. ¿Por qué? Porque son descendientes de Mabel y de Samuel, los 4. Ese vínculo tan fuerte que les une es igual en el matrimonio. La unión de un hombre y una mujer es un vínculo tan fuerte que no se puede disolver o separar. Entonces, debían continuar así mientras vivieran los dos. Este es el propósito de Dios y no debe destruirle al hombre con razones injustificadas. Jesús les enseña esto. Se lo enseña a los fariseos, los confronta, permitidme la expresión, los desnuda ante sus argumentos y entonces se va. Va a la casa y cuando está en la casa los discípulos le preguntan acerca del tema otra vez. Claro, ha generado dudas. Los fariseos podrían tal vez entender porque ellos conocían la ley, pero estaban más perdidos que otra cosa, porque conocían la ley pero ni siquiera la obedecían. Pero los discípulos tienen dudas y le preguntan. Y mira, que los discípulos le pregunten en la intimidad era habitual. Jesús les enseñaba, a veces les reprendía, a veces los exhortaba diciendo, es que no entendéis, ¿vale? Pero Jesús les explicaba. En el Evangelio de Mateo nos dice que los discípulos incluso llegaron a decirle, en torno a este tema, le llegaron a decir, entonces es mejor que el hombre se quede solo. Y Jesús les da ahí una serie de explicaciones, no quiero entrar en eso. Pero sí que para entender el versículo 11 que hemos leído, debemos saber que en la ley judía, el adulterio era siempre la relación sexual de una mujer casada y un hombre que no fuera su marido. Para que entendamos, el concepto está metido dentro de lo que también conocemos como la poligamia. Habéis leído textos en el Antiguo Testamento donde había hombres que tenían varias mujeres, ¿sí o no? Por ejemplo, Abraham, o por ejemplo, Isaac. Estoy diciendo aquellos patriarcas, los 3 padres, por decir así, de Israel. Y por supuesto Israel, ¿vale? Que tuvo a esos 12 descendientes con 4 mujeres, ¿vale? 2 de ellas sus mujeres, las otras 2 concubinas, no concubinas, las esclavas o siervas de sus 2 mujeres. Entonces, en ese concepto, el hombre podría tener varias mujeres en aquel entonces, en ese tiempo. Por lo tanto, el término divorcio no era para el hombre, porque podía tener varias mujeres. El término divorcio solo se aplicaba a la mujer. ¿Por qué? Porque ella había sido infiel a un hombre. Se suponía que la mujer solo podía tener un marido. Así que en ese concepto, una mujer podía cometer adulterio contra su marido, pero no al revés. Es curioso. Ese es el concepto de la ley judía, ¿eh? ¿Entendés? Estoy tratando de explicar lo que dice el texto para poder sacar la enseñanza para nosotros hoy. Pero en medio de esto, nos permite ver la enseñanza de Jesús. Y esta enseñanza de Jesús trae un aspecto nuevo y un aspecto revolucionario. ¿Cuál es el aspecto nuevo y revolucionario que trae Jesús en estos versículos? Que especifica que un varón puede cometer también adulterio contra su esposa. Entonces entra el concepto ya en este tiempo de que el hombre debería solo tener una mujer. De ahí que comprendamos también otros pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, hablándole a aquellos que presiden en la iglesia, dice que sean maridos de una sola mujer. El concepto ya se establece conforme a esta enseñanza también de Jesús. ¿Saben qué significa esto? Significa igualdad. Y ahora aquí nos ha hecho la cara casi todo. Significa igualdad.
Jesús pone el ejemplo diciendo, esto es ahora para hombres y para mujeres. Según la ley judía, una mujer no podía ni siquiera iniciar un trámite de divorcio, no podía. Pero tenemos que entender ahora el alcance de las palabras de Jesús, del Maestro, cómo cambia todo. Déjenme decirles algo. Este argumento que Jesús dio delante de los fariseos, cambiándole su estereotipo de lo que ellos tenían asumido, era razón más que suficiente para que ellos llevaran a cabo lo que hicieron, que era matar a Jesús. Porque contradijo lo que ellos enseñaban. Porque de alguna manera Él estaba enseñando algo que contradecía lo que ellos decían que era real. Jesús lo cambió. Impresionante. Me quedo maravillado con la sabiduría de Jesús nuestro Señor. Me quedo impresionado. Esta noche miel y limón me va a tocar. Si hace tanto tiempo que no cantaba con la iglesia que me he decapitado, ¿no? Me he dejado ahí lo que... ¿Y qué en cuanto a nosotros hoy? Pues mira, Dios defiende el matrimonio y considera el divorcio la consecuencia de una baja moralidad y espiritualidad. Tal cual. Una descripción tan radical era una bomba en la moralidad del Imperio Romano y también para la nación de Israel. Era una bomba. Jesús había traído una bomba, algo nuevo, algo diferente. Jesús les había dicho y enseñado algo que ellos no conocían y que tal vez habían ignorado por siglos y siglos. Y al igual que fue una bomba en aquel tiempo, yo sé que también la enseñanza de Jesús, y tú sabes que la enseñanza de Jesús también es una bomba en nuestro tiempo. Porque la moralidad de este mundo es diferente a la moralidad de Dios. El divorcio ha traído y trae muchas consecuencias. Nuestra sociedad también se ha visto afectada porque hay un nuevo modelo diferente al que actualmente, al que Jesús puso. Y trae el divorcio un montón de vicisitudes y cosas que la sociedad tiene que enfrentar. Nos ha afectado, el divorcio afecta a la sociedad, a la vida de todos de alguna manera. Afecta a las políticas que realizan los estados, los gobiernos. Afecta a cómo se desarrollan las personas de una manera y de otra. Afecta psicológicamente, afecta socialmente, afecta de un montón de formas. Y como iglesia nosotros sabemos que vivimos en un mundo hostil. ¿Lo sabes o no? Vivimos en un mundo hostil y burlón. Las cosas de Dios son burla para el mundo. Por lo tanto, nos van a poner a prueba para buscar una acusación contra nosotros o para señalarnos. Y si nosotros decimos algo contrario a esto, o si lo denunciamos o decimos lo que quiera acerca de ello, entonces vamos a ser señalados. Corremos el peligro entonces de o adaptarnos al mundo diciendo, bueno, pues no pasa nada, o hacemos valer el evangelio en el que hemos creído y en el cual nosotros hemos confiado para salvación y vida eterna, con todo lo que eso implica. Debemos tener cuidado de eso. En la iglesia hemos pasado de decir lo que agrada y no agrada a Dios para tapar otras cosas. Hemos dicho, ahora no decimos nada de eso. Y cuando tapamos, estamos tapando las nuestras. Es decir, mejor no decimos el pecado del otro para que nadie diga mi pecado. Y entonces estaríamos cómodos en el fango que nos separa de Dios. Y no debemos consentir eso. Tapamos el pecado de otros para que hagan lo mismo con nosotros, que tapen los nuestros. Hemos pasado de amonestarnos y de restaurarnos en amor los unos a los otros a una religiosidad que pende de un hilo y que es puesta de manifiesto tarde o temprano ante Dios y los hombres. ¿Y sabéis para qué? Para vergüenza nuestra. Algunos de nosotros hemos visto unos casos muy recientes en un entorno en el que nosotros conocemos. Todo dependía o pendía de un hilo. Y cuando se pone de manifiesto es para la vergüenza de la iglesia. Y esto nos afecta a todos. Se afecta a unos pocos que se llaman iglesia, también nos afecta a nosotros.
porque todos decimos ser la iglesia de Cristo y todos decimos que seguimos lo que Él dice que hay que seguir. El reino de los cielos tiene un coste para todos y cada uno de nosotros, para la iglesia. El reino de los cielos tiene el coste que también se manifiesta en las relaciones personales, incluso en las más íntimas. Fabio, por favor. Porque para establecer el reino y cumplirlo en nuestras vidas tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay que hacer lo que Dios dice, aunque eso tenga costes para nosotros. Hay que hacer lo que Él nos demanda. Y lo que Jesús nos demanda en este pasaje es que cuidemos el matrimonio. Y para ello hay que obedecer. La obediencia es importante. A Dios le importa que nosotros obedezcamos, que hagamos lo que Él nos dice. A Dios le importa que cumplamos su voluntad. ¿Os acordáis esa oración en el Padre Nuestro al principio? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Para que se cumpla el reino tiene que haber obediencia. Pero de todas formas, aunque la desobediencia prevalezca, Dios va a hacer que su voluntad se cumpla. Pero mientras podamos, vamos a hacerlo fácil. Vamos a obedecer. Debemos imitar a nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creéis? Yo lo creo. Yo creo que debemos imitar en todo al Señor y Salvador de nuestra vida. Debemos pensar y actuar como Él lo haría. Debemos decir lo que Él dice. Debemos desechar entonces el prestigio personal que podamos llegar a tener. O incluso el cariño de la gente por la opinión y el amor de Cristo. Y dejadme decir algo. Eso es bueno para la iglesia. Es bueno que a las cosas se le llamen por su nombre, pero que también, que al amonestarnos, también recordemos que un día podemos ser nosotros los amonestados. Un día puede que caiga alguien de vosotros, pero otro día puede que caiga yo. Yo te voy a amonestar, intentaré hacerlo con amor. Si yo caigo, amonéstame también con amor. Y eso es importante en el contexto de la iglesia. Ahora, iglesia, toma nota de una cosa. El divorcio no es agradable a Dios. Es la consecuencia de dejar a Dios de lado y por tanto es pecado. Y he dicho iglesia toma nota por una razón, porque al mundo que no ama a Dios esto le importa un pimiento, pero a nosotros no nos debe de dar igual. A nosotros esto nos tiene que importar, porque a Dios le importa. Puedes pensar que esto es ser radical, y te entiendo, pero yo prefiero pensar que es estar en consonancia con nuestro Dios, aunque los dientes nos rechinen, aunque vayamos contracorriente de este mundo, y aunque justifiquemos lo injustificable. Y déjame decirte algo con todo cariño. Los cristianos tenemos una habilidad para justificar el pecado. En esto somos unos especialistas. Y yo sé que en cuanto al divorcio hay excepciones, pero hoy no voy a hablar de las excepciones. Hoy traigo lo que es la regla para el Señor. Las excepciones después las podemos ver y pedir mucha sabiduría y mucha dirección a Dios, porque una de las cosas que nos debe caracterizar como iglesia es la misericordia, porque Dios es misericordioso. Y cuando yo pienso en temas como este, siempre me viene la misma persona. Dios tuvo misericordia con la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Dios tuvo misericordia con la samaritana, ¿os acordáis? ¿Sí o no? Dios es misericordioso. Pero yo no vine hoy aquí a hablar de las excepciones, porque Jesús no viene a hablar de las excepciones hoy. Jesús viene a establecer la regla. La regla es cuidad del matrimonio y no vayáis hasta el divorcio. Esa es la regla. También, de la misma manera, puedo decir que todo pecado es perdonado y Dios ofrece restauración a aquel que lo pide. Lo creo. Y si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, tenemos en Cristo una nueva oportunidad. Claro que sí. Claro que sí. Lo creo. Pero, insisto, no nos agarremos a esto para decir voy a hacerlo.
o voy a no hacerlo. Necesitamos mostrar santidad e integridad en nuestras vidas. Y por eso tenemos que tener cuidado. Debemos estar lejos de condenar a nadie. Y aquí me gusta lo que Jesús dijo en ese pasaje de la mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque ¿qué nos encanta a nosotros estirar el dedo? Nos encanta tanto estirar el dedo. Y lo que no sabemos es que cuando estiramos el dedo, hay 3 dedos que nos señalan. Tiramos el índice, pero los otros 3, el corazón, el anular y el meñique nos señalan a nosotros. Y el pulgar pone a Dios por testigo. Ten cuidado. Ten cuidado. Debemos tener cuidado de condenar a nadie, juzgar a nadie. Y estar muy lejos de hacer eso para estar muy cerca de tener compasión con todos. Pero hoy sí que quiero hacer una lanza, dar algo a favor del matrimonio y ofrecer soluciones para evitar el divorcio, en base a la regla. Insisto, puede que haya excepciones. Fortalezcamos entonces nuestra intimidad con Dios. Fortalezcamos que en esa intimidad podamos hacer que desaparezca toda bajeza espiritual y toda dureza de corazón. Busquemos con intimidad a Dios, porque en muchos casos que yo he podido ver, lo que se ha producido es la falta de intimidad con Dios. ¿Cómo era ese versículo que mencionaste el otro día? Dice que antes de la caída viene ¿el qué? Antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Tengamos cuidado de eso. Volvámonos al Señor. Pongamos nuestra mirada en Él. Volvámonos a su palabra, porque Jesús lo que hizo con los fariseos fue explicarles la palabra. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a la vida de oración que hemos abandonado. Busquemos a Dios intensamente y evitaremos que el matrimonio se pierda. Perdonadme que generalice. Si tú estás bien en tu matrimonio, gloria a Dios. Ahora, que el que piense que esté firme, que mire que no caiga. Pongamos a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Construyamos nuestra relación y nuestro hogar en el fundamento de Cristo. El vínculo de unidad es tan intenso y estrecho que nada lo debe separar. Evitemos las opiniones ideológicas o religiosas que han calado en nuestro entorno cristiano, que nos acercan más a agradar a los hombres que a Dios mismo, donde es más importante la excepción que el mandamiento y donde se manifiesta desobediencia y rebeldía. Hombres, atentos hombres, voy a decir una cosa, yo soy hombre también. Evitemos ese complejo que tenemos de superioridad. Y yo sé que con esto también la cara nos ha hecho zas y zas. Pero mujeres, evitad el deseo de rivalidad. Evitadlo, por favor. Sois complemento el uno del otro, hombres y mujeres, y motivo suficiente para buscar la plenitud en Dios. Sois complemento el uno del otro, sois distintos, pero a la vez sois iguales. Sois distintos por cuanto Dios nos creó diferentes, con diferentes habilidades, pero delante de Él, iguales. Y eso es digno de ser tenido en cuenta. Empecemos a mirar en los errores que hay en nuestra vida para cuidar el matrimonio, más que en los errores que tiene mi cónyuge. Tengamos cuidado con eso. Es fácil señalar y hacer gala de nuestra soberbia, de nuestro orgullo y hasta de nuestras frustraciones. No dejemos que las pequeñeces nos separen, porque hay un vínculo que nos une y que es mucho mayor que las pequeñeces.
tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón al Señor si no hemos cuidado nuestro matrimonio. Y hoy tenemos una invitación de parte de Dios a cuidar el matrimonio. Estoy convencido que podemos hacer que el matrimonio sea duradero con la ayuda del Señor. ¿Hay diferencias? Ya lo creo. Esa mujer que se sienta ahí y yo tenemos muchas diferencias. Puedo contarlo, ¿no? Y ella dice, ¿qué va a contar? Yo cuando me casé, pues venía de un concepto en el que mi padre y mi madre llevaban muchos años casados. Entonces yo cuando me casé era para toda la vida, aunque no tenía ni idea de lo que eso significaba, porque yo cuando me casé tenía 19 años, no puedo presumir de muchas cosas con 19 años, no quiero decir que los jóvenes hoy en día de 19 años no sepan hacer nada, no estoy diciendo eso, no me malentendáis, ni mucho menos. Pero yo con 19 años, pues bueno, yo me casaba para toda la vida, era lo que me había enseñado, lo que había visto, pero mi esposa había visto otro modelo totalmente diferente, no solamente por su madre y su padre, que se divorciaron muy temprano, donde había maltrato y había un montón de cosas más, ¿vale? Pero también en el entorno de su casa, en su familia, su tío también había sido infiel, había visto otros ejemplos, entonces claro, el concepto de madre cuando nos casamos en cierta manera era, bueno, nos vamos a casar, pero bueno, ya vendrá el divorcio, ya tocará. ¿Saben qué? Yo, como inmaduro de 19 años y ella, como inmadura de 18 años, tuvimos que aprender a conectar en el matrimonio y a edificar el matrimonio. Eso de que existe la media naranja no existe. O es naranja entera o no es naranja. ¿Dónde has visto tú una media naranja? En el árbol no crecen medias naranjas, crecen naranjas enteras. Pues tú las partes. Y tenemos que aprender, como hombre y como mujer, a complementarnos y a crecer juntos y a saber limar las diferencias, yo con ella y ella conmigo. Eso es el matrimonio. Así que tenemos la oportunidad de pedirle al Señor, si no estamos cuidando nuestro matrimonio hoy, tenemos que pedir al Señor cuidarlo. Os voy a decir una cosa, leí un artículo el otro día en el periódico que me asombró. Hoy en día se producen muchos divorcios en personas mayores de 65 años. ¿Te lo puedes creer? Después de 30, 40 años casados, gente que se divorcia con más de 65 años. Iba a decir una de las burradas mías, pero no la voy a decir. Los jóvenes podrán pensar, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Yo venía aquí al culto a gozarme en Dios y a recibir palabra de Dios y va y me habla del matrimonio y del divorcio y no estoy ni casado. Es que no tengo ni novia, ni proyecto. Jóvenes, escúchenme bien. Jóvenes, escúchenme bien. Jóvenes, escúchenme bien. Escuchen todas estas cosas y vayan guardándolas en su corazón para que sean prevenidos en cuanto a las decisiones que toman. Cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, eso se llama obediencia. No busques a una mujer o a un hombre que no tenga la misma fe que tú. Porque él irá para un camino y tú irás para otro. Eso es prevenir. ¿Saben, jóvenes? Una de las cosas que tenemos que tener cuidado como hombres y como mujeres de Dios es que cuando vamos a escoger a la otra persona no solamente miremos lo externo, sino que miremos lo que hay en su corazón. Muchos de los problemas de matrimonios que no han terminado en buen puerto no fue por una mala comunicación durante el matrimonio. ¿Saben cuál fue la razón? Una mala elección antes del matrimonio. Una mala dependencia de una persona, una mala dependencia de una situación. Déjame decirte, si Dios no es el centro antes del matrimonio, no lo será después, o difícilmente lo será, aunque para Dios no es nada imposible. Así que jóvenes, no digáis, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto tiene mucho que ver con vosotros. Porque hoy tenéis que aprender lo que la Biblia dice acerca de esto para que pongáis un cimiento sólido. Yo hoy te invito a pedirle perdón al Señor si no estás cuidando tu matrimonio. Así que donde estás, cierra tus ojos. También te llevo a, si tienes un buen matrimonio, a pesar de las dificultades, las diferencias y tantas cosas más, dale gracias al Señor también por el matrimonio. Y
por todo lo que podéis aprender juntos. ¿Está tu esposa al lado tuyo? Dale la manita, hombre. Dale la manita a tu esposa. Tendré la mano ahí. Pedro, hazme el favor, dale la mano a tu esposa, aunque haya un guante por medio. Orad unos por otros. Y los que no tenéis a vuestra esposa aquí, o no estéis casados, o los que no tenéis a vuestros esposos aquí, orad por los matrimonios en la iglesia. Orad por el testimonio de la iglesia en cuanto al matrimonio. Y orad para que seamos sabios cuando alguien trata de pecar e ir hacia el divorcio, ayudarle a corregir esa situación con la ayuda del Espíritu Santo. Somos iglesia. Somos iglesia. Y allí donde se produjo divorcio, Dios tiene la misericordia suficiente para restaurarte y hacer cosas nuevas. Lo creo. Porque Dios es bueno. Pero antes de la misericordia está la ley. Antes de la misericordia está el mandamiento. Y si cumplimos el mandamiento, no tendremos por qué usar la misericordia, ¿nos parece? Señor, gracias por los matrimonios. Gracias por el matrimonio. Gracias porque tu iglesia sigue haciendo valer el concepto, el término matrimonio, conforme a como tú lo enseñaste desde el principio, Señor. Gracias por esta iglesia que trata de hacer vivir o hacer entender la palabra. Danos también misericordia como tú la tienes. Bendice los matrimonios en esta congregación. Bendice los matrimonios en esta ciudad, Señor. Ayúdanos a llevar luz allí donde no la hay. Que, Señor, nuestra intención hoy sea buscarte a ti con más intensidad, para no dejar que nada ni nadie nos separe de ti, ni de la persona que está a nuestro lado y que es la que estará hasta el final de nuestros días. Allí donde haya diferencias, Señor, pon tu acuerdo, el poder del acuerdo, porque tú eres misericordioso para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras escuchamos esta canción, ¿por qué no oráis, matrimonios ahí donde estáis unos por otros? Orad juntos.